Bendiciones, hermanos. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos concede nuevamente el poder tener un espacio de diálogo. Y en esta ocasión vamos a estar hablando de un tema interesante y un tema que algunos consideramos que les llama la atención, y es un tema que está sobre la mesa dentro de la comunidad cristiana y que a algunos le interesa. A un gran grupo eh, no le llama mucho la atención, y a veces cuando se presenta el marco de opinión, pues se hace de manera subjetiva. Pero consideramos que es importante que cuando hablamos sobre algún tipo de tema en específico, debemos entonces tener pues buenos argumentos, ¿no? Pero en esta ocasión vamos a estar hablando con relación al pueblo de Israel actual. Y la pregunta que surge es si el estado actual de Israel es el pueblo escogido de Dios. Y esto es una pregunta que se debate en la teología contemporánea, porque en el surgimiento del Estado de Israel en el 1948 se ha llevado a reexaminar a través de este campo teológico, ¿no? Y se reexamina a través del plan redentor de Dios en la persona de Cristo. Por lo tanto, y valga la redundancia, las posturas a favor y en contra podemos ver que están divididas por partes dentro de la perspectiva teológica. Entiéndase en lo que se conoce el dispensacionalismo, la teología del pacto, la teología reformada, entre otras. Ahora, si nosotros logramos entonces conocer cuáles son sus perspectivas, podríamos entonces tener una visión de cómo ellos lo pueden visualizar, y así podríamos tener una visión más amplia y tener un punto de vista más claro de qué es lo que en realidad está sucediendo. Pues para poder hacer eso, entonces tendríamos que entrar en hacer análisis y no llegar a hacer conclusiones basadas en lo que nosotros podemos pensar de manera subjetiva. Por lo tanto, tendríamos que entrar en un proceso de navegar bajo un análisis investigativo. Por lo tanto, tendríamos que hacer lo que se llama comenzar a abogar mar adentro. Pues vamos a ver lo que serían los puntos a favor. Pues cuando se habla de los puntos a favor, tendrían que entonces empezar, o tendríamos entonces que empezar viendo cuál entonces sería el punto de los hermanos dispensacionalistas, y luego los premilenialistas y los cristianos sionistas en cuanto a ello. Cuando hablamos, por ejemplo, de estos puntos, vamos a ver los puntos a favor en cuanto a lo que es, digamos, la fidelidad al pacto Abraham, o también la restauración profética, o también hablar en cuanto al futuro de Israel, según lo que el apóstol Pablo menciona en Romanos capítulo 11, y también en cuanto a la distinción entre Israel y la iglesia. Cuando mencionamos estos puntos, el que mencionamos inicialmente en cuanto a la fidelidad al pacto abrahámico, pues obviamente tenemos que ubicarnos en el libro de Génesis, el capítulo 12, versículo 1 al 3, como también el capítulo 15, versículos 18 al 21, donde Dios da una promesa a Abraham de una tierra y una nación y una bendición eterna. Entonces, tenemos que entonces buscar algún tipo de evidencia. Y cuando buscamos evidencia, encontramos como el señor John Walworth, o Walworth, me perdonan la forma de expresar, ¿no? Este caballero sostiene que hay promesas que son incondicionales y no dependen de la obediencia humana. Entonces, y eso es basado en el pacto abrámico, porque es prácticamente una alianza, un pacto donde no hay una condiciones, porque es lo que se dice incondicional. Entonces,
cuando se habla de lo que se llama restauración profética, pues obviamente tenemos que irnos al marco de los profetas y nos ubicamos en Ezequiel y buscamos los capítulos 36 y 37, donde hay lo que se llama una restauración de la nación de Israel, entiéndase la tierra, como parte del cumplimiento profético. Y encontramos a hombres como Charles Riley, que considera que el retorno de los judíos en el 1948 es o fue el inicio de una restauración que ha de continuar en el futuro, según su investigación. Entonces ya estamos como tratando de montar un rompecabezas, ¿no? Y tratar de quitar todo lo subjetivo para buscar algo más objetivo, ¿verdad? Entonces, cuando mencionamos anteriormente el aspecto de lo que es eh, el futuro de Israel según lo que habla el apóstol Pablo en Romanos 11, estamos viendo que específicamente en esta carta, los versículos 25 y 29, se habla de que todo Israel, escuche bien, todo Israel será salvo. Pablo lo que hace es que hace una afirmación de que Dios no ha desechado a su pueblo y según hombres como Arnold Fruchtenberg, que hace una interpretación de esto como una futura conversión nacional de Israel. Y esto es interesante porque se están presentando una serie de aspectos en cuanto a la nación. Entiéndase como pacto abrámico, como restauración profética y como el aspecto del futuro de Israel bajo personas como Charles Rady, bajo la declaración que hace el apóstol Pablo en el capítulo 11 de la carta de Romanos, bajo lo que está diciendo este caballero también alemán, creo que es alemán, Arnold Fruchtenbaum, que hacen estas declaraciones. Pero ¿qué es de la distinción entre Israel e iglesia? Cuando vamos ahí, vemos que en la teología dispensacional se enseña que Dios tiene planes distintos para la iglesia y para Israel. Y eso lo podemos ver cómo lo explica Louis Sperry Schaeffer. Y estamos viendo entonces que estos son los que se llaman los factores de puntos a favor. Ahora, ¿qué podríamos decir en cuanto a puntos en contra? Cuando hablamos de puntos en contra, tenemos que ver cuáles son esos puntos en contra que son sostenidos. Y aquí estamos hablando entonces de cómo habríamos de verlos y quiénes son los que trabajan en ellos. En este caso, cuando buscamos, vemos que hay teólogos reformados de la teología del pacto o la teología del cumplimiento cristocéntrico. Y vemos aquí, por ejemplo, unos que hablan del cumplimiento en Cristo y la iglesia. Y vemos a otros que hablan de Jesús como el verdadero Israel. Esto es interesante. Vemos también a otros puntos que se presenta como advertencia de Jesús sobre el rechazo nacional. Y vemos también a lo que se podría mencionar como el Israel moderno como Estado secular. Ahora, ¿cómo lo podemos entonces ver? Y para tratar de sintetizar estos aspectos. Pues fíjense, cuando se habla del cumplimiento de Cristo, o el cumplimiento en Cristo, mejor dicho, y la iglesia, pues tenemos que ubicarnos en una de las cartas que escribe el apóstol Pablo a la iglesia. Y en esta ocasión se refiere a Gálatas en el capítulo 3, versículo 16 y los versículos 28 al 29. Y entonces están lo que se llaman las promesas que se dan a Abraham y se cumplen en Cristo y se extienden a todos los creyentes. Entonces, y esto todo que se presenta a través del Nuevo Testamento en esta carta, se ven como el autor sobre este documento, N.T. Wright,
argumenta que no hay una distinción espiritual entre judío y gentil en el nuevo pacto. Cuando mencionamos anteriormente en relación a Jesús como el verdadero Israel, pues vamos y caminamos a los evangelios y nos encontramos con Mateo y nos encontramos con el evangelista también Juan, en Mateo en el capítulo 2 versículo 15. Y nos encontramos a Juan en el capítulo 15, donde Jesús es presentado como lo que se llama el cumplimiento del Israel fiel, según Richard Hayes. Entonces, lo que está haciendo es que Hayes sostiene que en el Nuevo Testamento se redefine el pueblo de Dios como aquello que es en Cristo. Y esto es interesante. Y estamos viendo cómo todo esto está siendo transicionado. En lo que mencionamos también en aspecto de lo que es las advertencias de Jesús sobre el rechazo nacional, se encuentra también en el Evangelio de Mateo, específicamente en el versículo o en el capítulo 21 de Mateo, específicamente en el versículo 43. Y cuando se habla ahí, se está haciendo mención de el reino que será quitado, dice, quitado de vosotros y dado a gente que produzca frutos, en la cual indica que es un traslado de privilegio del reino a una nueva comunidad. Y esa nueva comunidad se traduce como la iglesia naciente en el día de Pentecostés más adelante. Y es interesante ese punto como postura en contra. Y como habíamos señalado anteriormente, se está presentando el aspecto del Israel moderno como un estado secular. En otras palabras, el Israel actual no está lo que se llama gobernado por la ley mosaica, ni se identifica por la fe en el Mesías. Entonces, y esto es basado en lo que menciona Gary Burge y advierte que apoyar teológicamente el Estado moderno sin discernimiento lo que puede causar es llevar a una interpretación errónea de las escrituras. Entonces, ya hemos visto por lo menos 4 puntos a favor y 4 puntos en contra. Y esto es interesante porque esto nos permite ver dos panoramas dentro de este aspecto en cuanto al Estado de Israel que se presentan sobre la mesa y así nos permite a nosotros hacer un análisis crítico más responsable. Cuando vemos todo esto, la cuestión es de si Israel moderno es el pueblo escogido de Dios, depende de lo que se podría decir la interpretación bíblica y teológica que se adopte. Ahí es donde está el punto. Y mientras que algunos ven el renacimiento del Estado de Israel en una señal del cumplimiento profético, también se va a ver que otros la sostienen que en Cristo y la iglesia se han cumplido todas las promesas. Entonces, cualquier postura debe tomarse lo que se llama con seriedad, responsabilidad exegética y con sensibilidad teológica. Y esto que le señalamos, mire, usted puede buscar la información, hay lecturas que se recomiendan, por ejemplo, Israel en la profecía, por el autor John Walworth, Walworth, ¿sí? También está lo que se llama N.T. Wright, cuando se habla de el documento en cuanto dice N.T. Wright and the faithfulness of God, que se encuentra también en ese documento,
en su libro. También se habla de The Missing Link on the Systematic Theology, que es de Arnold Fruchtenbaum, que es importante que busquemos estos documentos porque nos ayudan a tener claro de qué es lo que se está hablando. Por ejemplo, cuando se habla también sobre whose land, whose promise, eso habla Gary Burge en su libro, y cuando se habla de que el documento de Has the Church Replaced Israel, eh, a la iglesia reemplazado a Israel, eso se puede ver a través del libro de Michael Blatch. Y son documentos, y entiéndase, cuando digo documentos me estoy refiriendo a escritos, a libros, ¿no? Que están en la disposición para que nosotros podamos entonces analizar y cuando presentemos nuestros argumentos, pues podamos ver cuáles son las posturas a favor y en contra. Y es por eso que cuando hacemos análisis y buscamos eh, información y lo hacemos de manera cuidadosa, pues podemos entonces formular la pregunta nuevamente si es que el estado actual de Israel es el pueblo escogido de Dios. Y entonces vamos entonces y retomamos y vamos a la fundación del Estado de Israel en el 48, que marca lo que se llama el hito geopolítico, si se podría decir así, y religioso sin precedentes. Y eso es interesante porque para muchos creyentes y especialmente aquellos que se identifican con el dispensacionalismo y otros que también ven este acontecimiento que tiene una representación de un cumplimiento profético y una evidencia de que el Israel continúa siendo el pueblo de Dios, lo están manifestando a través de este evento histórico. Entonces, estamos viendo también que hay otros teólogos que argumentan que el Nuevo Testamento redefine el concepto del traslado del pueblo de Dios a la comunidad de creyentes en Cristo. Entonces surge lo que se llama un interrogante, o sea, ¿puede considerarse el Israel moderno como el pueblo escogido? Entonces, la respuesta, acuérdense, no podemos darle una respuesta simplista a una interrogante que tiene cierta complejidad, o sea, la respuesta va a depender de la medida de la interpretación teológica que se adopte. Entonces, acuérdense que están los argumentos a favor. Depende de la perspectiva dispensacionalista. Teólogos como John Walworth, Arnold Frauenberg, y van a defender que las promesas hechas a Abraham en el pacto abrámico, según lo que mencionamos anteriormente de Génesis 12, lo que se mencionó en Génesis 15, son incondicionales y se consideran eternas. Entonces, estas incluyen lo que se llama una tierra, incluyen una nación, incluyen una bendición, y según ellos no han sido completamente cumplidas y van en su momento a ser totalizadas en su periodo. Entonces, en este marco, el restablecimiento entonces del Estado tiene su formación en el 1948, que es considerado como una fase del cumplimiento progresivo de estas promesas. También se menciona lo que el profeta Ezequiel habla de un retorno del pueblo judío en su tierra. Lo que habla en Ezequiel 36-37, un pasaje que es interpretado por Charlie Riley como una restauración física que es previa a una restauración espiritual, y lo que se había mencionado anteriormente de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma en el capítulo 11, versículos 25 al 29, que se cita frecuentemente como una prueba donde se cree que todo Israel será salvo. Acuérdense que eso es una interpretación que implica que Dios no ha rechazado, o mejor dicho, no ha desechado al pueblo. Entonces usted va a ver cómo el teólogo Louis Perry Schaeffer
subraya lo que se llama la distinción entre Israel y la iglesia y afirma que Dios tiene lo que se llaman planes separados para cada uno. Entonces, el Israel étnico sigue teniendo lo que se llama un papel profético en el plan redentor. Entonces, tenemos que tener en cuenta que existen unos argumentos que están en contra. Y esos argumentos en contra está la teología reformada y la teología del pacto, en la cual sostienen que las promesas del Antiguo Testamento se cumplen en Jesucristo. Y según N.T. Wright, las bendiciones prometidas a Abraham se heredan, escuche bien, se heredan por quienes están en Jesucristo sin distinción de etnias. Y la referencia que él utiliza y la base está en la carta de los Gálatas en el capítulo 3, versículo 16 y los versículos 28 y 29, como habíamos mencionado anteriormente. Por eso es que esta visión lo que hace es que enfatiza que la iglesia está compuesta ¿por quién? Por judíos y gentiles creyentes, que es ahora el pueblo de Dios. Y esto es importante porque estamos viendo que dentro de los puntos a favor y en contra hay argumentos que se ven sólidos. Entonces, tenemos que ver que personas estudiosos académicos como Richard Hayes están presentando argumentos que en el Nuevo Testamento presentan a Jesús como la verdadera Israel o el verdadero Israel y a la iglesia como la continuación legítima. Entonces, estamos viendo que esa continuidad legítima que se ve mediante la iglesia se ve en la declaración del Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, versículo 43, cuando Jesús hace una declaración que el reino será quitado a la nación que no produce frutos y será dado a otro pueblo. Entonces, esto se ve como una transferencia del privilegio a la comunidad cristiana. Y aquí es donde a veces otros académicos lo que hacen es que dan a entender que el pueblo recibe el beneficio de recibir al Mesías cuando nace, pero pierde la oportunidad de ser proclamadora porque le rechazan. Entonces, estamos viendo también el comentario también del académico Gary Burch que señala que el Estado moderno de Israel es una entidad secular, no guiada por la ley. Acuérdese, no guiada por la ley de Moisés ni por la fe en el Mesías, lo cual es cuestionable su identificación como el pueblo de Dios en términos bíblicos. Por eso es que muchos que han ido a Israel y hablan con especialistas dentro del campo le preguntan si esperan el Mesías, muchos contestan que no. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted analiza todo esto, el debate sigue abierto. Porque mientras unos ven que Israel moderno es la continuidad del pueblo escogido por Dios, otros interpretan que esa elección ha sido redirigida hacia la comunidad de fe en Cristo. Es bien interesante. Y en cualquier caso, hay una reflexión bíblica que es profunda y es contextual y es esencial para abordar cuestión de responsabilidad teológica. Ahora, surge una pregunta, ¿qué dice la teología bíblica al respecto? Entonces, cuando vamos ahí, pues tenemos que entonces volver a indagar más adentro, como diríamos, bogar más adentro, porque la teología bíblica como una disciplina, a diferencia de la teología sistemática, busca entonces entender el desarrollo progresivo de la revelación de Dios dentro del marco narrativo de las Escrituras. Entonces vemos el enfoque por parte de las categorías sistemáticas como Israel o iglesia. Entonces vemos también cómo se desarrolla el plan de Dios a lo largo de la historia bíblica. También, también hay que ver cómo aborda esta teología la cuestión de si Israel moderno es pueblo escogido de Dios. Por eso, cuando se ve dentro de este terreno teológico, tenemos que ver la elección de Israel en la narrativa bíblica
tenemos que ver si Jesús como el cumplimiento de Israel fiel, tenemos que ver el nuevo pueblo de Dios, entiéndase la iglesia, y la pregunta vendría siendo el Israel moderno. Y es interesante porque cuando hacemos todo esto, tenemos que ver que cuando decimos la elección de Israel en la narrativa bíblica, la teología bíblica lo que hace es que reconoce que Israel fue elegido por Dios como instrumento de su revelación y redención. Y la evidencia usted la puede encontrar en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, del capítulo 5 al 6. Y usted va a encontrar también otra evidencia en Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6 al 8. Entonces, la elección está ligada a la alianza con Abraham. Entonces, reafirmada con Moisés y David. Entonces, Israel es visto como el hijo de Dios, como lo presenta el profeta Oseas en el capítulo 11, versículo 1, pero constantemente se muestra infiel en su vocación. Esto es interesante. Entonces, los profetas aparecen o mejor dicho, sí, aparece en la idea de un remanente fiel, como hace Isaías en el capítulo 10, versículo, creo que versículos 20 al 22, y hay una futura restauración donde el corazón del pueblo es transformado. Y aquí vemos entonces al profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 31 y 34, y a Ezequiel en el capítulo 36, versículo 36. Acuérdense, esto es algo interesante que requiere entonces estar excavando para ver si continuamos sacando más agua, entiéndase, más información. Entonces, cuando señalamos anteriormente que Jesús es el cumplimiento de Israel fiel, es una clave central de la teología bíblica porque Jesús es representado como el cumplimiento del rol de Israel. Por ejemplo, en Mateo 2:15, como lo habíamos señalado anteriormente, como cita Oseas, dijo, de Egipto llamé a mi hijo, aplicándolo a Jesús, no al pueblo. ¿Se da cuenta? Dice, llamé a mi hijo. Entonces, en Juan, en el capítulo 15 del 1 al 6, dice que lo identifica a Jesús como la vid verdadera y sugiere que solo en él hay verdadero Israel. Y cuando vemos eso, hay una implicación de que Israel fiel está representado en la persona de Cristo. Entonces, los que están en Cristo, sean judíos o sean gentiles, son parte de este Israel renovado. Y es interesantísimo ese punto dentro del marco de lo que la teología bíblica apunta, ¿no? Entonces, en el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, en la progresión de la historia bíblica, la elección se amplía a todas las naciones mediante el Mesías. Por ejemplo, Gálatas 3, del 7 al 29 y Efesios 2, 11 al 22, enseña que en Cristo se ha derribado el muro que se separaba a judíos y gentiles y ahora todos los creyentes forman un solo cuerpo. Entonces, dentro de esta óptica, la iglesia no reemplaza a Israel como en la teoría del reemplazo, sino que cumple la vocación original de Israel como luz en las naciones, como lo decía el profeta Isaías en su declaración del capítulo 49, versículo 9, y a través que se ve en Cristo. Entonces, habíamos señalado mediante un interrogante, ¿y el Israel moderno qué? Pues fíjese, en la teología bíblica tenemos que decir que bajo el enfoque narrativo y cristocéntrico, entiéndase que apunta a Cristo, no suele haber una pronunciación directamente sobre eventos políticos modernos. Y esto es fundamental, porque como la fundación del Estado de Israel en el 48
qué es lo que ocurre, ¿no? Dentro de ese marco político. Lo que en sí se hace es enfocar la atención en el Mesías como centro de la historia redentora. Acuérdese, es importante, acuérdese, no suele pronunciarse directamente sobre eventos políticos modernos como ocurre en el 1948. Lo que sí, la teología bíblica, lo que sí hace es enfocar la atención en el Mesías como centro de la historia redentora. Por eso es que desde esta perspectiva tenemos que ver lo siguiente. Israel como nación sigue siendo parte del propósito soberano de Dios, pero no automáticamente el pueblo de Dios en sentido redentor. El pueblo de Dios está constituido por aquellos que están unidos en Cristo por la fe. Ahora, ¿cómo podríamos decir? La teología bíblica no niega la importancia histórica y teológica de Israel, pero reinterpreta su papel a la luz del cumplimiento en Cristo. El pueblo de Dios, según esta línea, es todo aquel que cree en Jesús, el verdadero Israel. Entonces, ¿qué hace? Es en Cristo. Entonces, la elección no es abolida, sino es redefinida en Cristo y extendida a todas las naciones. Y ese papel que juega la teología bíblica es fundamental porque entonces nos ayuda a nosotros a verlo dentro de esa perspectiva y poder ver entonces que aunque hay puntos a favor y en contra, la teología bíblica lo que nos ayuda a nosotros es como a eclectizar todos estos puntos donde se puede fusionar todos aquellos que pueden ser fundamentales para poder comprender que la intención de Dios, llevando a cabo lo que Él promete dentro del pacto abrámico y cómo esto se patentiza y se lleva a cabo en la persona de Jesucristo. Esperamos que esta información lo que sirva es para que nosotros sigamos indagando en cómo ir comprendiendo el concepto de lo que representa el Israel de Dios y conocerlo a la luz del marco bíblico, pero buscando las herramientas que están a nuestra disposición para poder tener argumentos no basados en elementos subjetivos, sino basados en elementos objetivos basados en investigación. Bendiciones a todos y nos veremos en la próxima.